Leer es un placer y leer realmente es un elemento cultural. La cultura, pues la lectura y la escritura y todas sus formas diferentes, pues forman eso que se llama cultura, pero también la forman otras muchas disciplinas, como son artes, como la pintura, la música, la escultura, etcétera, etcétera. Pero hay también otras actividades que son culturales. Y son culturales porque enseñan a pensar, sirven para mejorar la mente, para hacerla más analítica, para fijarse más, para progresar. Y esa actividad pues es una actividad que encima es lúdica, porque es un juego. Es un juego tan antiguo como casi como la humanidad, porque ahora sabremos exactamente cuándo son los primeros juegos de ajedrez, a ese juego, que yo creo que es un análisis mental más que un juego, tiene una potencia terrible. Y hay un experto en Galicia, tenemos una persona que ya ha estado en nuestro programa, que ya nos habló de muchas cosas, pero que hoy tengo el placer de tenerle con nosotros, que es Joaquín Bello. Don Joaquín, buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y ya sabe usted lo que yo pienso del ajedrez y por eso le invité y le invito y le invitaré muchas veces, porque hablar de ajedrez y proponer que el ajedrez sea considerado como yo creo que debe ser, pues es un fin noble y eficaz. ¿Cómo está el ajedrez en estos momentos en nuestra ciudad? Bueno, en nuestra ciudad está muy bien, ¿no? Para ser una provincia tan pequeña como la nuestra, de las últimas de España, pero bueno, el ajedrez lo tenemos implantado en infinidad de colegios, no como asignatura, pero sí como actividad extraescolar, y seguimos trabajando. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, tenemos alguien que ha sido 2 veces campeón de España, tenemos un equipo en Primera División Nacional, en las ligas autonómicas tenemos representantes en Primera, Segunda, Tercera y Cuarta División, que bueno, está digamos que evolucionando. Bueno, yo antes hablaba de que la antigüedad dada al ajedrez, y no recuerdo exactamente cuándo, si me lo quieres recordar, te lo agradeceré. Lo hablamos en el primer programa, y yo era de la opinión que el ajedrez no viene de la India. Ahora, al descubrir en la tumba de Tutankamón, aparecieron unos mosaicos donde la reina Nefertiti estaba delante de un tablero de ajedrez. Entonces nos estamos yendo a 4.500 años antes de Cristo, ¿no? Los árabes, cuando llegaron a Francia, se encontraron que el ajedrez ya era conocido en Francia. Yo soy de los que opina que el ajedrez de Egipto se fue a Mesopotamia, de Mesopotamia a la India, y después en la India cogió 2 caminos, el camino del norte, que vino por Rusia y por los etruscos y los alemanes y llegó hasta Francia, y por el camino del Mediterráneo, o sea, a Grecia, a Roma y a Francia y España. Joaquín, yo he visto antes un libro que tiene sobre la mesa, que me parece que habla de un título que me ha seducido, algo así como Jugadas Invisibles. Sí. Creo que recordar, ¿no? Sí. Vamos a verlo. Exactamente, Las Jugadas Invisibles en ajedrez, de Jochanan Afek y Emanuel Neyman. Aquí lo tienen ustedes. Sí. ¿Qué trata y qué desarrolla este libro? Este libro desarrolla básicamente posiciones de ajedrez y dice que son jugadas invisibles porque el ajedrecista tiene que captarlas, ¿no? Y entonces nosotros, dentro del argot nuestro del juego, solemos decir que hay golpes tácticos o una estrategia profunda o algún tipo de este tema. Pero bueno, hay que tener conocimientos muy importantes del ajedrez para resolver los enigmas que nos presentan las jugadas en el tablero. Y yo pregunto, perdón que te interrumpa, para ganar, ¿el jugador tiene que ser más tonto que tú? O por lo que veo, por lo que me estás hablando, no, el que o comete simplemente el mal último distraído o cometer un error. El que comete el último error es el que pierde, porque hoy ¿Hay una matemática en el juego? Hay un cálculo, sí, hay un cálculo. Y después hay infinidad de jugadas que son provocativas, ¿no?
O sea, igual sacrificas un peón o sacrificas una pieza. Se llama un gambito, ¿no? El gambito es en la apertura, o sea, se sacrifica el gambito, suele ser en las aperturas, y se suele sacrificar un peón. El gambito se acepta o no se acepta. Claro, yo no sé jugar al ajedrez bien, pero me acuerdo del jaque pastor. El mate pastor. El mate pastor. Sí, el mate pastor. Que era, no me acuerdo cómo era muy fácil acatar. Sí, un alfil para aquí y otro para allá. Pero bueno, el mate pastor, ¿no? Hoy en día los niños ya de 4 o 5 años ya no se le da. O sea que con eso, porque ellos con el conocimiento que tienen ya, si le atacan a aquel peón allí en F7, pues ya se defienden con un caballo F6 y ya no hay entrada de dama por ninguna parte y no hay mate pastor. Y eso un niño de 5 años ya lo sabe. Yo es que te estoy hablando de hace, yo tengo 83, pues bueno, tendría yo 10 años, ¿sí? Cuando yo empecé a mi padre que me puso un tablero y a jugar con él, pero nada, para aprender 4 cosas, no, yo no he sabido jugar bien nunca al ajedrez, pero me gustaría, pero no. Bueno, al ajedrez se puede aprender en cualquier momento. Sí, en cualquier momento y a cualquier edad. ¿Los programas de ordenador sirven para aprender? Yo soy más partidario del libro con el ajedrez y los temas tangibles que con las nuevas tecnologías. Para mí las nuevas tecnologías son muy útiles en los altos niveles, ¿no? Los equipos aquellos en las Olimpiadas que llevaban analistas con ellos, los rusos, tal, por eso eran imbatibles, ¿no? Porque iba el equipo ruso y llevaban 30, 40 analistas y entonces era prácticamente imposible ganarles, ¿no? Las nuevas tecnologías han servido para que países emergentes, en este caso como la China, que ya en este momento es campeona mundial y campeona olímpica, o la India, que ya dispone de campeones del mundo. Ayer, en Gibraltar, un niño que quedó en Santiago de Compostela, el sub-12, campeón mundial sub-12 en Santiago de Compostela, o sea que tiene menos de 12 años, le ha ganado al campeón de Venezuela, brillantemente, un gran maestro de casi 2.700 puntos de elo. O sea que en este momento un niño con esa edad pues le gana a un gran maestro, al maestro Iturrizaga Bonelli. ¿Ven ustedes cómo es apasionante? Yo creo que se tienen que animar y a jugar al ajedrez. Esta señora que a lo mejor, porque yo no sé ahora si el mundo, me supongo que sí, pero en mi época mujeres que jugaban al ajedrez había muy pocas. Hoy hay ya bastantes, muchas, ¿no? Sí. El ejemplo lo tenemos que en los campeonatos del mundo ya hay tantas mujeres como hombres. Lo que sucede es que en este momento hay una pequeña lucha dentro de las federaciones internacionales de que jueguen juntos. Hay algunas mujeres que se anotan a jugar con hombres, ¿no? O sea, el ajedrez lo pueden jugar mujeres y hombres. Me parece muy interesante, tan interesante que te voy a hacer una propuesta. Nosotros vamos a, si te parece, y vamos a hablar de otras más cosas que me vas a explicar. Del ajedrez en la escuela. Voy a dedicar el programa todo al ajedrez y entonces vamos a ver las demás secciones, las de José Antonio Santos, los libros más vendidos, las novedades, lo vamos a incluir dentro de este programa y vamos a seguir con Joaquín. Así que adelante, Eva. Lo que creas que va mejor en este momento del programa, lo metes. Los libros más vendidos esta semana son, en primer lugar, en Editorial Plaza Ganés, la biografía de Michelle Obama, Mi historia. En segundo lugar, el finalista del Premio Planeta de este año, Un mar violeta oscuro, de Barulli, Ayala Barulli. Y en último lugar, en Ediciones B, de Sarah Lark, El año de los delfines. En el último programa les hablé a ustedes del doctor Marañón y les leí algunos de los aforismos que él publicó.
voy a hacerlo porque algún amigo me ha dicho que les ha gustado y voy a facilitarles más. Les leo dos en la ocasión presente. Dice el aforismo de Marañón: para juzgar la historia hay que prescindir de este prejuicio. Los hombres se dividen en buenos y malos, y los buenos se adscriben a las buenas causas y los malos a las malas. No hay causas buenas ni malas del todo, y en cada causa, sea buena o menos buena, mala o menos mala, hay siempre hombres buenos y hombres malos. Pues da que pensar. Es un pensamiento, es un aforismo del doctor Gregorio Marañón y Posadillo. ¿Continuamos con el programa? Pues adelante. Bueno, las novedades de esta semana son, en primer lugar, de Kate Moss, La ciudad de fuego. Amor, traición, secretos de familia, conspiraciones y lealtades divididas. Una apasionante historia ambientada en el siglo XVI de la mano de la reina de la novela histórica. En segundo lugar, en Editorial Planeta, de Paloma Sánchez Gárnica, La sospecha de Sofía. La vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la que venera, no es su verdadera madre y que si quiere conocer la verdadera origen de su vida debería ir a París esa misma noche. Y en último lugar, también en Editorial Planeta, de Fernando Núñez, La cocinera de Castamar. Clara, una joven caída en desgracia, sufre de agorafobia desde que perdió a su padre de forma repentina. Gracias a su prodigiosa cocina, logra acceder al ducado de Castamar como oficial, trastocando con su llegada el apático mundo de don Diego, el duque. Hoy me ha pasado algo muy bestia, ha sido una de las grandes sorpresas editoriales de estos últimos meses. Un cómic que es uno de los quizás apartados literarios donde más está brillando la literatura española, en este octavo arte, firmado por El Torres, sobre una novela de Daniel Storac. Nos cuenta las aventuras de una persona normal y corriente que un buen día se despierta convirtiéndose de forma misteriosa en un superhéroe y se dedica a impartir justicia. Una buena forma de acercarse a este octavo arte con una obra que realmente será con el tiempo una de las más emblemáticas de este género. El libro juvenil recomendado de esta semana es en Editorial Montena, Lady Pecas, Lejos de casa. ¿Os imagináis encontrar los cachorros más adorables del mundo y tener que enfrentarlos a las trillizas más insoportables de la historia? Eso es lo que ha pasado. ¿Queréis comprobarlo? No os perdáis las increíbles locuras Lejos de casa. En esta segunda parte del programa que estamos dedicando prácticamente al ajedrez con Joaquín Bello, pues permítanme ustedes que recuerde el decreto que dio un cierto estatus importante al ajedrez, y aquí está la publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha jueves 7 de febrero de 2013. Sintetízame exactamente qué es lo que dice esta disposición. Bueno, el decreto es una proposición de ley donde quieren incluir el ajedrez como asignatura dentro de los programas lectivos de los colegios de infantil y de primaria. ¿En qué gobierno se...? En este momento, esto es la proposición del gobierno español y tengo las anotaciones que en el año el Parlamento reconoce esto y en el año 2015 varias autonomías lo aprueban en sus parlamentos. Entre las mismas se encuentra el Parlamento de Galicia. El ajedrez en el Parlamento gallego lo aprueban como proposición no de ley.
Pero bueno, como todas las cosas que estén aprobadas, las infraestructuras de los colegios... no, es que no hay profesores, y como todo en la vida casi siempre se hace sin haber... un estudio previo... sin consultar a la gente que va a impartir las clases y todas estas cosas. Entonces, lo primero que tendrían que hacer con esta proposición de ley es a ver qué profesores dentro de la enseñanza son partidarios o les gustaría impartir dentro de sus clases, sobre todo en estas edades jóvenes, la asignatura de ajedrez. Nosotros, la escuela de ajedrez de aquí del liceo, fuimos los segundos en el mundo, después de Israel, en implantar un programa en colegios de educación primaria dentro del horario lectivo. El camino al que llegamos para impartirlo fue primero hablar con el director del colegio, con el programa enseñárselo. El director del colegio se reúne con el consejo escolar del colegio, creen que es un buen proyecto, se lo presentan al inspector de educación, el inspector de educación lo pasa a la delegación provincial de educación, la delegación provincial de educación lo pasa a la consellería y después viene con todos los aprobados de regreso. Y así fue como empezamos a implantar y aquí el proyecto. tengo yo una memoria, dice aprender a aprender. Sí. Y la coordinadora se llama Estela Estrada Mosquera, es del curso 2013-2014. Sí. Explícame el contenido. El contenido es que el programa lo empezamos a aplicar en el primer año. Bueno, todas las cosas siempre quieren, bueno, vamos a aplicarlo en 20 colegios, en 12, en tal, igual, pero lo que pasa siempre, el factor económico, pues no se puede llegar a 20 colegios, después se queda, el primer curso se quedaron en 2 colegios, después el siguiente curso ya hubo 6 colegios, y después el siguiente 7 colegios, pero nunca llegamos a aplicarlo así enteramente. Esto es que en aquel momento la concejala de educación del ayuntamiento, con sus inquietudes por el ajedrez, y esta coordinadora que llevaba programas de coordinación de educación, pues vinieron aquí al liceo y nos propusieron si podíamos ayudarles en realizar algo con los temas del ajedrez. Y entonces nosotros estábamos con el programa de los niños. Básicamente no estábamos, estaba yo, porque mis nietos eran pequeños y yo le estaba enseñando con pequeñas cosas. Y entonces le dije, mira, yo estoy trabajando con esto. Y me dice, pues me parece muy bien para aplicarlo y tal. Y entonces así comenzó el proyecto y lo llevamos adelante. Yo quisiera, el primer año no hubo memoria. Los niños estaban evaluados por psicólogos, por una psicóloga en concreto, ¿no? Y en la memoria que hicieron del segundo curso, que es este, aquí en la memoria que entregaron, dice: el proyecto que comenzó como herramienta educativa el año pasado en educación infantil en los centros Covadonga y Eiroas con excelentes resultados, se amplió en este curso 2013-2014 a los colegios Las Mercedes, Albino Núñez, Mariña Mansa, etc., sumando un total de 205 escolares. Esta experiencia nos reafirma que el ajedrez debe estar presente en los centros educativos desde las edades más tempranas, ya que ayuda al desarrollo integral de los escolares. El programa Aprender a Aprender, como así se denomina esta iniciativa en su segundo año, mejoró notablemente los objetivos planteados. Los niños se iniciaron en el conocimiento de las piezas con puzzles y cubos y adquirieron conceptos básicos del juego. Utilizaron piezas gigantes, o sea, físicamente las tocaban, jugaban con ellas, de ajedrezes gigantes, hacían ejercicio físico, o sea, en el tablero, lo que es la columna abajo arriba, ellos hacían ejercicios dinámicos y tal, las filas de los tableros, la derecha, izquierda, derecha. Servía todo para promocionar la afición. Y en los niños el tema de las diagonales que subían la montaña y bajaban la montaña, etcétera.
Los niños repasaron conocimientos anteriores de letras y números. Con los materiales se transmitieron valores de las piezas, así como la geometría del tablero. Aprendieron nuevos conceptos del juego y algunos movimientos. Para su desarrollo intelectual se introdujo el cálculo y más vocabulario para los niños. Los niños de 5 años ya realizaron movimientos de las piezas en el tablero y movimientos atípicos y algunos mates básicos. Estos escolares... Perdón que te interrumpa porque se nos está acabando el tiempo. Es medio minuto más. Pues adelante. En estos escolares, además de atención e imaginación, mejoraron en la percepción, la memoria visual, el silencio, la deportividad y el compañerismo. Muy bien. O sea... Pues me parece que fue una labor muy loable y además dio resultado por lo que me has dicho antes. Sí, los resultados los recogemos. Muy bien. Pues el programa Es un placer de hoy ha sido un programa especial y diferente, pues porque lo hemos dedicado, hemos hecho las secciones habituales, ya lo he dicho antes, de los libros más vendidos, las novedades, la recomendación por un técnico de un libro para un adulto y para un jovencito, y luego después pues la presencia del Círculo Poético de Orense. Así que gracias a Joaquín Bello por su dedicación, su amable participación. Muchas Hemos gracias. hecho una labor que yo creo que es positiva, que es difundir algo que, repito una vez más y no me canso, creo que es fundamental para tener una sociedad más pensante, más capaz y más eficaz, como es el juego del ajedrez. Gracias por la atención que prestan ustedes a nuestro programa